¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este nuevo episodio de este podcast que se llama Desde sus Atrios, donde les presentamos a las personas que trabajan arduamente desde el interior de la iglesia para que el reino del Señor se extienda y para servir a la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y la verdad es que hoy estoy muy contento por las personas con las que platicaré el día de hoy, que ustedes hoy van a reconocer. Y la verdad es que yo estoy bien contento porque en los anteriores dije que estábamos de manteles largos. Hoy ya no sé qué usar. Es como tener los cubiertos de plata listos en esta mesa. Así que vamos a empezar a presentar. Mi hermana Clarita, por favor, preséntese. Gracias, Pastor David. Hola, ¿qué tal? Soy Clara María Calderón Castillo, administradora del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Saludos, hermanos. Soy Flor García González, administradora de Publicaciones El Faro. Gustan saludarles, hermanos. Mi nombre es Verónica Domínguez y soy directora de la División de Extensión del Seminario Teológico Presbiteriano de México. ¡Ay, no más! ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó el ojo? Tienen varias cosas en común estas mujeres. Primero, son mujeres. Para aquellos que piensan que en la iglesia no trabajan mujeres, por supuesto que trabajan mujeres. Tienen una segunda característica, tienen puestos importantísimos dentro de las instituciones de servicio de la iglesia. Y la tercera característica es la que a mí más me gusta, son parte de Puerta de Salvación. Las tres son miembros de Puerta de Salvación y la verdad es que a mí me da mucho gusto saber que gente que viene a esta iglesia, que está cotidianamente adorando a Dios en este templo, es parte fundamental del desarrollo del evangelio. Así que bienvenidas, qué bueno que aceptaron, qué bueno que pudieron. No saben ustedes lo que me costó conciliar sus agendas. Fue terrible, pero finalmente ya pudimos conciliar agendas. El problema no era yo, quiero decir, yo podía cuando ustedes podían, pero fue complicadísimo porque la labor que ellas hacen es una labor fundamental y que tiene una alta responsabilidad y absorbe mucho de su tiempo en ese trabajo. Así que vamos a empezar y hermana Clarita, platíquele a los hermanos qué es lo que usted hace dentro de su trabajo, cuál es el lugar donde trabaja, qué es lo que hace fundamentalmente. Claro que sí. El puesto es administrador, ya sea hombre o mujer, en este caso, pues en mi persona. Gracias a Dios somos de Tabasco, se nos permitió poder colaborar hasta estos momentos, esperemos que por mucho tiempo más, hasta cuando el Señor lo permita. Y dentro de mis funciones, básicamente es ver toda la parte administrativa, el tener los recursos, el administrar los recursos, todo lo que llegue al seminario debidamente registrado, todos los gastos, todos los servicios, tenemos que estar al día con todo ello, el pago de todos los servicios, estar muy pendientes en la parte fiscal que debe de cumplir el seminario. Algunos ya saben, y si no les comparto, soy contadora pública, entonces para mí esa parte que para muchos es tedioso, fastidioso, a mí me gusta mucho, entonces me siento, como dice, pez en el agua en esas funciones que yo realizo. Aparte, debo de estar pendiente de lo que es en la parte de los estudiantes, la cuestión de disciplina. No me corresponde el área escolar, eso corresponde a decanía, pero para mí yo tengo que ver lo que corresponde a la vida cotidiana de los estudiantes. Tanto estudiantes internos como externos, los que están de entrada por salida. Dentro de ello también estar muy pendiente de mis hermanos colaboradores, todo el personal operativo también. Y bueno, yo puedo decir nada más eso, pero la verdad es que son muchísimas cosas más que están inmersos dentro de mis funciones. Gracias. Florecita, ¿tú qué haces? Bueno, pues al igual que la hermana Clarita, también soy administradora de esta institución. Mi profesión ahí sí varía un poquito, yo soy administradora y también me encargo de toda la cuestión logística, administrativa y de recursos de Publicaciones El Faro. Es una empresa pequeña, nada más somos 7 los que laboramos ahí, pero pues lleva todas las responsabilidades y todos los compromisos de cualquier empresa. Igual la parte fiscal, la parte
legal, la parte operativa, la logística. Todo es lo que apoyamos y colaboramos ahí en el Faro, que está ubicado en Coyoacán. Muy bien, Veroniquita. Digo Veroniquita porque dije Clarita, dije Florecita, pues tenía que ser Veroniquita. Sí, hermanos, pues yo estoy en un área del seminario que está enfocada o que tiene como proyección programas para estudiantes que no pueden venir a hacer estudios en residencia, ¿no? Tenemos programas escolarizados, pero el área que yo atiendo es para brindar la oportunidad a que hermanos, hermanas que quieren formarse, que quieren capacitarse en el ministerio, tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, mi tarea es hacer toda la actividad académica, organizar los programas, los planes de estudio, materias, profesores, invitar profesores, abrir expedientes de estudiantes, calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hace algunos años la división de extensión se enfocaba en centros. Ahora la virtualidad también nos ha permitido que ya desde hace algunos años que estemos ofreciendo programas en línea y tenemos desde diplomados, programa de licenciatura en teología y programa de maestría también para profesionistas. Entonces, todo lo que implica coordinar esta actividad académica es mi responsabilidad. Muy bien, como pueden ver, son mujeres que están en el ojo del huracán de la iglesia. Finalmente estamos hablando de la educación, estamos hablando de las publicaciones, que finalmente como iglesia presbiteriana somos una iglesia que siempre se ha considerado educada teológicamente y ustedes colaboran fundamentalmente en esa área, ¿no? Que es el futuro de la iglesia, preparando a futuros pastores, preparando materiales de toda índole. Y entonces creo que suena muy interesante lo que podemos platicar con ellas y quisiera empezar, hermana Clarita, con cómo ve usted el trabajo de la mujer dentro de la iglesia. Es muy importante. Creo que falta todavía mucho el que sea un poco más reconocido. Creo que las mujeres desde pequeñas, en mi caso he tenido la bendición de que mi mamá desde muy pequeña pudo llevarme precisamente a los atrios y desde allí empecé a trabajar y a tener el gusto de poder colaborar por mi iglesia, para mi iglesia y pues para poder compartir el evangelio. Para mí creo que es importante darle como mayor proyección al trabajo que realiza la mujer. Regularmente se consideran a los varones o a los hombres que son los que tal vez hasta están al frente, pero detrás hay muchas manos de mujeres que lograron llevar a cabo que ese momento se pudo o se pueda realizar. Creo que mis hermanas aquí presentes y las que nos ven en casa también, y muchas de mis hermanas que yo he podido ver cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo se organizan. Esa parte para mí es muy bonita. Creo que somos personas que podemos verles muchos caminos para poder llegar a un punto y finalmente logramos alcanzar lo que deseamos. También tiene mucho que ver cuando pasan recursos por nuestras manos. Creo que el Señor, para mí yo lo digo así, bendice el doble que no quiero decir con ello que un administrador o un hermano tesorero, por ejemplo, no haga un buen trabajo, no, sino yo he visto cómo se puede multiplicar porque se ponen en práctica muchos dones y talentos de las hermanas como mujer. Entonces, yo creo que falta todavía el que podamos ser reconocidas en ese punto del trabajo que realiza en la iglesia, porque es mucho el trabajo que se realiza. Y yo lo veo con mis hermanas de aquí de la femenil, Rosa de Sarón, cómo trabajan, cómo se organizan, cómo logran objetivos. Y bueno, son así como un grupo, hormiguitas, trabajando y llevando muchísima carga entre todas. Y creo que falta todavía mucho por reconocer esa parte del trabajo que realiza la mujer en una iglesia. Uh-huh. Que conste que yo sé la respuesta.
pero le voy a preguntar a Vero. Yo sé la respuesta, no digas nombres. ¿Es difícil trabajar con pastores? Yo sé la respuesta, pero no la voy a decir. Quiero que ella la diga. No pasa. Mire, le voy a decir. No, en el área donde estamos, estaba pensando en lo que estaba compartiendo la hermana Clarita. Es muy interesante porque las que participan en los programas de formación también son estudiantes mujeres, ¿no? Y o sea, no solamente tengo relación con pastores, ¿no? También con muchas hermanas que están sirviendo en ministerios con jóvenes, en ministerios con niños, en la escuela de formación cristiana, en diferentes ministerios. Entonces, en los programas de extensión tenemos esa oportunidad de... como no son programas enfocados nada más o solamente para la formación pastoral, sino para la formación de la iglesia en general, hombres y mujeres, tenemos mucha participación de hermanas que vienen a estudiar también, ¿no? Y que también se vienen a capacitar bíblica, teológicamente, pastoralmente para servir en el ministerio, ¿no? En los ministerios que realizan. Entonces, no solamente los pastores a veces son difíciles, también en general pues tiene su desafío tratar con los estudiantes, hombres y mujeres, porque obviamente somos humanos y todos tenemos retos y desafíos que enfrentar en nuestro carácter, ¿no? Pues en lo que el Señor mismo ha hecho en nosotros, ¿no? Entonces... Creo que no me di cuenta que le sacó la vuelta a la pregunta, ¿no? Porque yo sé la respuesta, pero te la voy a hacer de otra manera. Bueno, a ver. ¿Crees que si fueras hombre sería más fácil tu trabajo? Sí, por supuesto. Ahí está la respuesta. Definitivamente es complejo, ¿no? Como mujer poder estar en estos niveles, en estas lides y poder no solo ser reconocida, ¿no? Que yo creo que no es lo que en general buscamos, reconocimiento, sino que se facilite el trabajo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que un tema aquí es el reconocimiento de que también Dios delega sobre nosotras cierta autoridad, ¿no? Entonces, quizás a veces cuando ven una mujer y no un director de extensión, sino una directora, de pronto es para algunos estudiantes, especialmente varones, de pronto un poco incómodo, ¿no? Acostumbrados siempre en el contexto de nuestra iglesia, pues que liderazgo lo desempeñan, o liderazgos donde... de autoridad lo desempeñan los varones. Entonces, quizás puede ser por ahí uno sí. de los retos. La hermana Clarita apuntaba una cosa que es bien interesante y que yo vivo cotidianamente con estas 3 mujeres, que tienen que ver con la organización. O sea, yo tengo ahorita ya un correo de extensión y no lo he abierto, pero cuando lo abra ya sé cómo viene. Debo calificaciones y ya sé cómo viene, ¿no? Cuando interactúo con el seminario con mi hermana Clarita específicamente, bueno, la organización es impecable, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a decir de Flor? Cuando trabajamos juntos y cuando tenemos relación, bueno, el detalle, ¿no? De la organización es impresionante. Entonces yo vivo y sufro la organización que ustedes tienen. Es complicado, Flor, ser así tan organizada y estar en medio de personas que en ocasiones no somos tan organizadas, que no somos tan puntuales en lo que hacemos. Pues a veces sí, a veces es un poquito complicado porque uno quiere o cree que todos deben ser como uno es, ¿no? Y la verdad es que no es así. A mí me costó un rato aprender eso. Alguien por ahí me dijo, es que no tienes que ser así porque si no vas a sufrir mucho. Entonces, a partir de que me dijeron eso, como que tomo las cosas con mayor tranquilidad. El tiempo que llevas conviviendo con una persona te enseña, ¿no? Te enseña por dónde llegarle, cómo llegarle, cuándo llegar, a pedir, a exigir, a lo que se requiera, ¿no? Pero sí es complicado, pero uno también tiene que ser tolerante, ¿no? Y tiene que pues respetar también las agendas, los tiempos de los demás y aprender a convivir, porque
pues de eso se trata, ¿no? De que juntos podamos colaborar, que podamos cooperar para que salga un mejor trabajo. Entonces, pues sí es complicado, pero pues con ayuda mutua, con tolerancia, se puede salir adelante. Pero en este caso, hablando de instituciones de la Iglesia y tú estando en Publicaciones El Faro, digo que es la experiencia que hoy tienes, además de la experiencia de la Iglesia, por supuesto, y no hablo de la experiencia de la Iglesia porque me toca a mí directamente el tema, pero hablando de Publicaciones del Faro o de la Iglesia, por supuesto, ¿no es un poco frustrante que sean tan organizadas como mujeres, tan puntuales y de repente no salgan las cosas simple y sencillamente porque no hubo la voluntad, porque no hubo el ejercicio puntual de algo que se supone tendría que suceder? Pues no me ha pasado, la verdad. ¿No? No, de frustrar tanto, no ha pasado. Sí hay momentos complicados, momentos que sí te dan ganas de decir, yo ya no sigo, ¿no? Si no me van a ayudar, sola no puedo. Sí llega a haber momentos, pero hay veces que también pues te llegan los momentos de decir, tranquila, ¿no? Ve por aquí o inténtale por acá o insiste, aunque te digan, no sé, que das mucha lata, ¿no? Pero si las cosas quieres que salgan bien, pues hay que estar detrás, ¿no? Detrás de cada proceso, de cada tiempo. Entonces, pues es aprender a convivir con quien te toque. Y así lo hemos hecho. Hermana Clarita, usted le ha tocado 3 rectores. Así es. Le ha tocado 3 rectores, 3 caracteres diferentes, además 3 épocas completamente diferentes. Y las 3, lo digo porque yo he estado directamente con hermana Clarita durante estos periodos. Compartimos espacios y compartimos mucho trabajo. Y esos 3 periodos han sido diferentes en cuanto a retos, diferentes en cuanto a las personalidades, diferentes en las dificultades. ¿Cómo se lidia eso en casa? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quisiera tomar un poquito la pregunta que le hizo a Florecita, porque yo sí entiendo la parte de que, bueno, hay que, de alguna manera, a veces digo, bajarle unas rayitas a nuestra organización. Pero cuando ves el aspecto, por ejemplo, fiscal, en mi caso, por ejemplo, que cuido mucho esa parte y va ligada con la pregunta que me está haciendo, cuando hay una parte fiscal también de por medio, que hay fechas concisas, precisas, por ejemplo, para entregar al SAT, al Seguro Social, a diferentes instituciones federales y estatales, y que debes de tener los recursos dentro de la cuenta para precisamente cumplir con estos impuestos o requerimientos que están haciendo, no te puedes dar a la tarea o el lujo de, no sé, que quien esté a la cabeza diga que me esperen. O sea, se deben de tener los recursos para poder realizar los pagos. Nuestros trabajos es enviar la información o, en su caso, por ejemplo, el aspecto contable, enviar declaraciones y tener los recursos para pagarlos. Yo sí he tenido un poquito de, no malestar en esa parte, pero sí he sido muy firme en que se tienen que estar al día, por ejemplo, este tipo de compromisos. Precisamente porque cuando yo llegué encontré una situación bastante delicada de recursos, muy, muy delicada. Y en aquella ocasión el rector, el primer rector con el que yo empiezo a colaborar aquí en el seminario, pues hay que reconocer la parte en que lograba tener esas relaciones personales y también con instituciones para poder hacer inyección de recursos. Sin embargo, sí hubo una situación, la hermana Verónica la conoce muy bien, y estoy hablando específicamente del tema de IVA. Cuando de pronto el seminario no pagaba y de la noche a la mañana era de que ya empiezas a pagar, ¿no? Y aquí también no solamente el hecho de quién esté quizás a la cabeza, tiene mucho que ver incluso quién está en el área administrativa.
quién está también en esa área que es una área vital para la parte económica, financiera y fiscal, que se debe de cuidar mucho para no meter en complicaciones, y no hablo del seminario solamente, sino de cualquier institución. En cuestión específica de cómo fue en casa incluso el poder vivir con estas 3 personalidades, la verdad es que hay algo complejo porque me encuentro con alguien de pronto donde era, y lo platicamos creo no hace mucho, Verónica, cuando de pronto las áreas internamente no tenían por qué estarse incluso pasando información o que estar, no sé, ni siquiera ir a tocar, yo creo, a la puerta del que está enfrente, porque pues tu área no tiene nada que ver con ellos o con ella, quien estuviera ahí. Y bueno, cuando se hace todo el cambio para el segundo rector, yo vi una puerta como de oportunidad, precisamente para romper estos, no sé cómo decirlo, esta línea de no interactuar. Como profesional, creo que también mi hermana, creo que el estar cruzando esa información, el mantener esa información con las áreas que te van a ayudar a ti precisamente a alcanzar esos objetivos, alcanzar a cerrar bien un mes, es muy importante, es vital. Yo debo de estar de la mano con el área de extensión, con la directora, precisamente porque de ella voy a obtener el tema, por ejemplo, de quién ya se dio de baja, quién ya se reactivó, quién continúa. ¿Qué debo yo cobrar? ¿Hasta dónde? ¿Qué debo yo solicitarle al estudiante, al presbiterio o inclusive a la iglesia? Porque ya va a continuar su estudiante, porque ya hay un nuevo estudiante. Entonces, esa oportunidad yo la vi en el intermedio con una persona, con un rector que llegó, creo como muy metódico, creo, si no me recuerdo, muy metódico, muy de que todo quedara por escrito. Al principio nos costó, creo que esa parte también como que por más que tú busques no llevarte a casa esas situaciones, brinca un poquito, ¿no? Entonces tú pones ya en balanza, pones lo que fue con el rector anterior, lo que es con este actual, y uno busca compaginar un poquito, mediar, ver de qué manera conocer precisamente, como dice mi hermana Florecita, conocer de qué manera vas a llegar precisamente con quien está como tu líder, para exponerle incluso los problemas que pudieran haber. Yo siempre he dicho que el administrador también debe de estar como alguien que no le debe de llevar los problemas a quien está al frente, sino las soluciones. Una de las cosas con las que yo me topé precisamente con el segundo rector fue que de pronto como que no escuchaba un poco las sugerencias que decíamos, y también tiene que ver con la pregunta que mi hermana Verónica si vio que la cambió, tiene que ver porque creo que el hecho de ser mujer todavía falta mucho para que en verdad escuchen tu voz, pero que tomen verdaderamente tu sugerencia en cuenta. Siempre he procurado abordar las diversas situaciones que hayan ahora en el seminario y antes también, y presentar propuestas para lograr alcanzar el cómo vamos a solucionarlo. Pero si estas propuestas o estas sugerencias no son escuchadas por el hecho de que eres mujer, como que no me gusta que alguien me venga a decir, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, entran muchas situaciones que finalmente sí frustran. Y bueno, pues el rector actual sí hemos tenido que trabajar de manera, y lo voy a decir así, como a ciegas, en cierta manera, porque sí, yo soy más de planear, de tenerlo todo por escrito, por tenerlo asegurado. He tenido que ver también la cuestión de la fe,
Yo he aprendido aquí en el seminario, hay días que no hay absolutamente nada en la cuenta y de pronto, gracias a Dios, llena las arcas. Entonces, he caminado con estos 3 rectores, cada uno diferente, cada uno con su manera de ser diferente, aprendiendo de cada uno, tratando de mediar, ver qué puedo, lo bueno y lo malo de cada uno de ellos para poder hacerlo mejor por el seminario, por la institución. Siempre trato de ver que, bueno, tal vez estamos solicitando, no sé, que se nos incluya en una actividad y que esta actividad se pueda organizar, si es dentro de 2 meses, tenerla lista 3 meses antes, si es posible. Y es muy difícil hacerlo, la verdad es muy difícil. A mí en lo personal sí me conflictúa porque tengo que ver la parte de recursos y esos, pues mi hermana debe de saber muy bien que no están ahí esperando ya listos, sino que hay que trabajarlos, pero si no te comparten, si verdaderamente no es como tal un proyecto de, no sé, somos 4 en la cabeza, de 4, sí es difícil. Últimamente, o por lo menos el último tiempo, y esto estoy hablando de pandemia, creo que fue una decisión en mí solamente mantener siempre institucionalmente toda la comunicación, porque lo hemos pedido, lo hemos solicitado y falta que fluya esa comunicación. Me atrevo a decirlo porque creo que a lo mejor esto sirva en lo futuro precisamente o que se considere para que quienes vayan a estar al frente en los años venideros se pueda considerar que la comunicación entre las partes son vitales, son importantes para el crecimiento de todas las áreas. A mí me gusta mucho cuando Verónica y yo nos sentamos, decidimos qué día nos vamos a sentar para cruzar información. Vemos, pastor, de verdad, alumno por alumno, o sea, cada uno de los alumnos que tiene mi hermana en el área de extensión y que conocemos tal vez no personalmente, pero por nombre ya sabemos la situación. Y hay ocasiones que de pronto me comparte la hermana situaciones que el alumno no me compartió a mí por la misma confianza que le tiene a su directora. Entonces, es muy bonito porque logras entender entre los 2 puntos de vista, logras entender desde las 2 áreas lo que pasa con este estudiante y lo que puedes ayudar. Yo creo que es muy interesante tener diferentes, vamos a decirlo así, líderes, poniéndolo como líderes, te da un conocimiento extra. Creo que eso ayuda incluso cuando, no sé, deje yo este lugar hasta el momento en que Dios así lo decida, porque yo voy a tener experiencia en este tiempo de 3 personas con las que colaboré. Buenas, malas, pero finalmente experiencia. En casa, pues finalmente ellos, mi esposo, mis hijos, pues siempre han sabido hasta cierto punto. Trato de no llevar situaciones a casa, trato de que sean, no sé, muy cordial, muy cordial, pero quizás sí llega el momento en que algunas cosas sí permean, sí se van. Sí creo que es muy buena la experiencia, en mi caso es muy buena y en cierta manera satisfactoria. Uh-huh. Cacho, de usted el tema fiscal, porque platicamos con el hermano Montiel, que es el director de Sociedad Educadora Mexicana, y hablábamos un poco de eso, Flor, hablábamos del tema fiscal, ¿no? Y cómo este tema fiscal, como bien lo plantea mi hermana, ya no es un tema de ser organizada o no. O sea, es un tema que es puntual. Tiene que suceder así el día y la hora que tiene que suceder, ¿no? Y además el tema de que se enlaza con un testimonio público, ¿no? Hacia afuera, pero con un testimonio interno también, ¿no? ¿Cómo se vive eso en el Faro? Pues también, gracias a Dios, hemos podido tener toda esa cuestión en orden. Desde el tiempo que yo estoy ahí, que acabo de cumplir 5 años,
gracias a Dios, mes con mes llevamos puntualmente esos pagos, obligados y súper necesarios. Y no es solamente la cuestión fiscal, también la cuestión del seguro social es a veces hasta peor que lo fiscal. El seguro social no te perdona ni un día que te pases. Entonces sí, los días que hay que pagar, bueno, yo también en la misma cuestión de esto de ser organizada, no me espero hasta el último día. Siempre procuro unos 2, 3 días antes, o si se puede antes, mejor, ya tener ese recurso destinado para no esperarme tampoco al último día para hacer la transferencia, ¿no? Aunque ya tenga el recurso, porque sabemos que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Que se cae el internet, que me quedo sin computadora, que no hay luz, cualquier cosa. Entonces, siempre sí estamos muy puntuales y gracias a Dios hemos podido cumplir con todas las obligaciones durante este tiempo y pues Dios nos sigue ayudando para que así siga siendo. Bueno, en este momento estamos en un periodo casi de finalización asambleística, como se denomina, y prácticamente hay que entregar las cuentas, ¿no? Independientemente de quién siga en el puesto o no, hay que entregar las cuentas, ¿no? Es el periodo que así toca, ¿no? Entonces, ¿podrías decir que el Faro está en esos términos fiscales y del Seguro Social en orden? Gracias a Dios, sí. Estamos en orden. Muy bien, eso es bastante bueno. ¿Y el seminario también está en orden? Justamente estaba comentando que hoy vine corriendo porque sigo trabajando con el contador Isaías, compañero, colega. Estamos en medio de una revisión del Seguro Social. Efectivamente, si el SAT es de una manera tan puntual, o sea, de verdad el Seguro Social es peor. Tenemos una situación ahorita de revisión. Gracias a Dios tenemos toda la evidencia como tal que nos solicitan para entregar, pero no deja de ser algo que te quita muchísimo tiempo, que gracias a Dios vamos organizados, es de retirar de las carpetas y sacar muchísimas copias, pero sí, todo en orden para poder entregarlo. Todo lo que corresponde a cuotas del Seguro Social, todas, absolutamente todas, por lo menos del tiempo que a mí me corresponde, se ha procurado en tiempo, en forma, realizar sus pagos. En el aspecto fiscal, si algo, creo que lo comenté hace un momento, encontré una situación de IVA que, pues si no lo expresas delante de un consejo o no lo das a conocer y simplemente por el hecho de ser administrador o administradora, que tú tienes que ver cada uno de esos pagos, pero si no lo hay, pues ¿cómo lo vas a realizar? ¿Cómo lo pagas? Yo creo que ese punto le falló a quien estuvo antecesor a mí. Y yo sí lo tuve que poner en la mesa porque es algo que estamos hablando que si no hay, tenemos que ver entre todos cómo solucionarlo. No lo podemos sacar de nuestro bolsillo porque, en primer lugar, no lo tenía. Si fueran unos pesitos, tal vez hubiese yo dicho, lo voy a ofrendar, lo pago y ya, pero no lo tengo. Entonces, tengo que trabajar para poder realizar este tipo de pagos. Por eso mismo, mi compromiso fue estar al día con el aspecto fiscal, las declaraciones provisionales, los cierres de ejercicio. Y yo tengo mis hermanos en el área administrativa, la hermana Guillermina, no puedo dejarla de mencionar. Es una persona muy dedicada, muy trabajadora, muy profesional. Quien ha estado también al frente del área, el contador también, y ahorita estamos enfocados precisamente para tener toda la información, porque debemos de presentarla el día 10 de junio. O sea, aquí no es ahí cuando la tengas, no, o sea, es muy puntual, hasta con fecha y casi minutos. Y todo, absolutamente todo lo que te pidan. Y sustentar en dado caso de no tener algún documento o algo, porque pasan situaciones como dice Florecita, se nos va la luz, se nos cayó el internet y justo hacía una transferencia, resulta que sí pasó, pero ya no me dio la hoja de pago, X o Y. Y debes de sustentar y poner en evidencia que tú realizaste ese pago. Gracias a Dios estamos al día.
En cuestión de recursos, falta inyectarle recursos al seminario, lo he venido comentando en algunas reuniones que he sostenido, lo he comentado, creo que la última reunión a la cual incluso yo solicité que pudiéramos estar con la directora de extensión, con el coordinador de extensión, mis hermanos directivos, precisamente para hacerles partícipe de cómo estamos. No es un trabajo mío solamente, para mí es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo que es necesario hacerlo así, como equipo. Pero también, para poder hacer estos pagos de aspecto fiscal, cuotas patronales, impuestos estatales, debe de haber un recurso. Podemos presentarlos y cumplimos. Pero si finalmente no realizamos el pago, pues es como si no lo hubiéramos enviado, porque ese ciclo se complementa teniendo un pago. En resumen, estamos al día, no debemos absolutamente nada en cuestiones de impuestos, pero sí estamos en medio de una revisión que para mí igual lo veo como una parte de oportunidad, porque he mencionado en Comisión de Finanzas es el organismo o la comisión precisamente que se encarga de estar al pendiente de cómo va el seminario. Es quien nos revisa también, incluso si yo estoy mencionando que se hizo una compra de, no sé, un equipo de teléfono, antes de yo presentarlo en las reuniones de consejo, ya Comisión de Finanzas vio la carpeta, vio la hoja de transferencia o de pago o cheque, vio la factura, revisó, vio que sí está el equipo, que está asignado donde se requiere, todas esas cosas. Entonces, con ellos hemos trabajado, ellos están al pendiente de que el seminario esté al día. No nos podemos dar el lujo de tener nuevamente rezagos en ese aspecto, porque para mí un peso que le debas al SAT al rato, dentro de, no sé, días, semanas, meses, vienen multas, recargos, actualizaciones y ya no va a ser un peso. Bueno, nada más quiero hacer una aclaración cuando se dice que el Seguro Social es terrible. Lo que queremos es que son muy profesionales en su trabajo y son sumamente estrictos. Así es. ¿No? Eso es lo que queremos decir. Sí, digo, pues no queremos que haya algún malentendido con esas instituciones que luego nos vaya a traer alguna repercusión innecesaria. Son bastante profesionales y hacen su trabajo puntualmente. Decía la hermana Clarita Vero un tema importante que tiene que ver con el equipo. Es decir, el hecho de que sean mujeres no significa que sí sean superwoman y puedan todo o sí necesitan equipo. No, yo creo que, hay una parte, yo creo que de diseño, que Dios de alguna manera nos dotó con esta capacidad de poder estar ordenando, administrando, ¿no? Yo creo que es parte del diseño y de los dones que Dios ha puesto en nosotras, ¿no? Y también creo que culturalmente ha habido un peso sobre nosotras, ¿no? Yo crecí con 4 hermanos varones. Entonces, de mi propia experiencia familiar, siempre había más exigencia para conmigo, ¿no? Como hija, ¿no? Porque tenía que estudiar, pero también tenía que colaborar con las tareas en casa, también tenía que ser ordenada, tenía que, ciertas exigencias. Entonces, creo que todo eso se combina, ¿no? Un poco el diseño, un poco el tema de cultura, nos hace de pronto estar sosteniendo varias pelotitas, ¿no? En el aire. Y tratar de hacerlo, tratar de mantener, ¿no? Todo. Pero sin duda, colaborar en equipo es fundamental. O sea, Dios también no nos llamó ni a ser supermujeres ni superhombres, que todo depende de nosotros, ¿no? O sea, todo depende de que la iglesia se sostenga de parte del pastor, ¿no? O que un ministerio se sostenga por una o 2 personas. Nos llama a colaborar. Y sí, sin duda tenemos que aprender a hacerlo. Hay diferentes estilos de liderazgo, hay diferentes estilos, también hay diferentes maneras de ser, ¿no? También temperamentos distintos. Y
Y creo que esto ha sido la experiencia del seminario, ¿no? Yo le sumo un rector más, además de la hermana Clarita, me han tocado 4. Y en la iglesia donde yo estuve colaborando por muchos años, ahí en Metepec, en San Pablo, también me tocó, interesante también con varios pastores, ¿no? Yo estaba colaborando en el área juvenil y también con ministerios de mujeres que había en mi iglesia. Y también varios pastores me tocaron, ¿no? Pero sí, creo que fundamental la colaboración, aún a veces entre mujeres, ¿no? Porque a veces también este sentido sí, de... ¿a poco? Sí. Eso Sí, no me lo hubiera creído. Eso no me lo hubiera imaginado. No, la verdad es que con la hermana Clarita hemos hecho un buen clic y una buena colaboración. Sí, yo estaba platicando la otra vez con el coordinador, con el profesor Walter, que colabora ahí conmigo, y dije, creo que nunca he tenido una discusión fuerte en todos estos años con la hermana Clarita, ¿no? O sea, siempre ha sido, no que no ha habido tensiones o desacuerdos, pero hemos logrado hacerlo. Pero sí, sin duda, requiere de nosotros, ¿no? Aprender a hacerlo, porque también hemos sido llamados a trabajar así, como un cuerpo, ¿no? Y con todo lo que implique, ¿no? Con todos los desafíos que implique para cada uno de nosotros, ¿no? Enfrentarnos a diferentes maneras de ser, como digo, y también diferentes historias de vidas, que también a veces eso influye, ¿no? En nuestras maneras de ver las cosas, o de resolverlas, o de enfrentarlas, ¿no? De hecho, me estaba acordando que a lo mejor yo hubiera sido el quinto pastor con el que hubieras trabajado, ¿no? Hace muchos años me invitaron a trabajar, a colaborar en Metepec. Finalmente no se concluyó. Finalmente no se concluyó, pero gracias a Dios no te tocó trabajar conmigo, porque si no se sumaría la complejidad. Hay ciertas personas aquí en la mesa que saben lo que significa trabajar conmigo y la complejidad de eso. Los que están atrás ya saben que soy un pan de Dios y que no hagan esa cara, porque los estoy viendo. Entonces, sí, estuvimos ahí, parecía, ¿no? Que, de hecho, lo que a lo mejor no dijimos es que la única persona que teológicamente se preparó en el área teológica es justamente Vero. Mis hermanas están preparadas en otras áreas, pero tú eres la única que en esta mesa estás preparada teológicamente. Yo no, ella sí. Entonces, la verdad es que el trabajo que se realiza en el seminario es un trabajo fundamental. ¿Cómo ves el tema de extensión en este momento? Después, antes de la pandemia, creo que había una historia. Durante la pandemia vino otra historia y ahora es otra historia. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues bueno, en el área de extensión, la verdad es que yo no puedo referir en qué año comenzó este programa en el seminario. Yo era estudiante cuando ya había un programa de extensión, ¿no? Que funcionaba totalmente de manera distinta. Sí había un grupo, un centro aquí los días jueves en la licenciatura, ofreciendo bachillerato de teología, no era licenciatura. Y había muchos centros de estudio en toda la República Mexicana. Yo me acuerdo como estudiante que veía cómo preparaban las antologías, se compraban su engalgoladora, hacían las antologías y se distribuían para todos los centros que había. Que los profesores tenían que llegar allá, ¿no? O el entonces director de extensión tenía que llegar a los diferentes lugares. El seminario ya estaba viviendo una transición de estos centros presenciales a programas bimodales, ¿no? A programas donde había virtualidad y presencialidad. O sea, ya los estudiantes empezaban a trabajar en una plataforma educativa, pero continuábamos con estos centros presenciales. Cuando viene la pandemia, porque debo decir que con cierta resistencia, tanto de profesores como de los propios estudiantes, ¿no? A veces había, no, hermana, nosotros queremos un curso presencial, no queremos algo virtual, ¿no? No queremos, pues meternos en la plataforma y todo esto de una videoconferencia, o sea, como que la gente tenía cierta, pues desconocimiento en realidad, ¿no? También con estos medios. Con la pandemia, esos dos años, hermana, que estuvimos, usted veo, creció de pronto el número de estudiantes, ¿no? Durante esos 2 años de pandemia
llegamos a rebasar 100 estudiantes. ¿Eso qué porcentaje representa de crecimiento? Pues Más o estaba, pues un 25%, ¿no? Más o menos. Ahora, y la gente empezó a familiarizarse entonces con Zoom, ¿no? Entonces ahora ya todos vemos hasta hermanas mayores o hermanos mayores en una videoconferencia, habituados a usar dispositivos, aplicaciones. O sea, yo creo que se acrecentó la capacitación o la forma, pues sí, de manera innata se empezó a usar estos medios. Hubo un crecimiento. Ahora con la presencialidad ha sucedido, en cuanto volvemos a la presencialidad, en nuestro programa de diplomados, por ejemplo, que el año pasado hubo un gran número de estudiantes interesados en tomar los cursos en línea de diplomados, de pronto no fue la misma respuesta, ¿no? Era menos. Entonces decíamos, ¿por qué? Yo creo que mucha gente estaba diciendo, no, ya queremos algo presencial, no, ya 2 años de Zoom, de todo en línea, de estar en una pantalla, ya. Creo que va a llegar un tiempo en el que se va a balancear esto, ¿no? O sea, como bien ha mencionado usted, Pastor, la presencialidad, la virtualidad llegó para quedarse. O sea, hemos visto sus alcances, hemos visto sus ventajas, vemos que da oportunidades de formación a personas que no podrían venir acá al seminario. Algo interesante es que ahora tenemos estudiantes en el programa de licenciatura que están tomando desde Estados Unidos, desde Baja California, desde lugares que no hubiera podido ser posible, ¿no? Pero sí, creo que hay que llegar que va a llegar a un punto de ver ventajas y desventajas en cada una de estas modalidades y pues seguir creciendo, ¿no? La verdad es que el fin es otra vez, dar herramientas, dar recursos para que hermanos, hermanas se capaciten, perfeccionen sus dones, aprendan tareas como estas que dicen, ¿no? Bueno, voy a administrar bien un curso de formación cristiana, ¿no? O sea, tener un programa más conciso, que responda a las necesidades del grupo, de la iglesia. Entonces, pues ese es el fin, ¿no? Y los medios a través de los cuales se hagan, pues Dios los dispondrá también, ¿no? Y aprovecharemos los recursos que tengamos a la mano también. La educación tiene mucho que ver con materiales, ¿no, Florecita? Y el Faro es hoy por hoy ha sido la editorial de la Iglesia Presbiteriana. ¿Qué papel está jugando ahora qué papel jugó o cómo se vivió la pandemia en una editorial que de por sí la tiene complicada por muchas razones, ¿no? Porque la competencia es mucha, porque la producción tal vez no es la cantidad que se tendría que producir, y luego viene la pandemia y qué se hace en medio de eso en una editorial, ¿no? ¿Cómo se vivió eso? Sí, pues fue un momento muy complicado, aunque, bueno, antes de la pandemia ya sabíamos que la tendencia del mundo editorial ya era irse hacia lo digital. Y creo que sí nos agarró un poquito desprevenidos, aunque ya la veíamos la tendencia, pero realmente no estábamos haciendo nada para caminar hacia esa nueva manera, ¿no? Entonces, cuando viene la pandemia, las iglesias cierran, pero bueno, luego sabemos que los hermanos siguen teniendo sus clases o sus materiales de educación cristiana, lo siguen teniendo en línea, como menciona, pues tuvimos la necesidad de ofrecerles, de transformar nuestro archivo que ya teníamos listo para la imprenta de los libros, el actual y ediciones pasadas, transformarlos de volada para que pudieran estar como archivos digitales y así los pudieran conseguir. Sí fue un trabajo que a lo mejor fue como de improviso, pero gracias a Dios pudimos responder. Ya teníamos, bueno, como Faro, la página de internet, eso fue una ventaja, y a través de la página fue que se ofrecieron los productos, la venta, y bueno, hay hermanos que sí buscaban material físico, ¿no? Todavía. A lo mejor tuvieron tiempo para leer más en casa o así. También lo pudimos seguir cubriendo esa parte, pero la parte digital, pues sí,
tuvimos que acelerar ese proceso, ¿no? Muchos materiales, muchos fanales se digitalizaron y ya se ofrecen de manera virtual para que así los puedan tener en sus dispositivos y puedan seguir tomando las clases. El fenómeno al respecto es que me parece, no sé si estoy bien informado o es una percepción inadecuada, pero de repente me parece que la demanda de las ediciones del Faro a veces no proviene de la misma iglesia presbiteriana. ¿Es una percepción nada más la que tengo o es así? Pues es una percepción tal vez local. Es bien curioso porque aquí está ubicada la librería en Coyoacán, como les decía, pero la mayoría de nuestros clientes no son de aquí de la Ciudad de México. Sí entran a la librería, pues tal vez porque vas pasando ahí en Coyoacán, ¿no? Sabemos que es turístico y te la encuentras, ¿no? Ahí frente a los helados. Pasas a ver qué hay. Pero la mayoría de nuestros clientes o los fuertes de nuestros clientes no son de la ciudad, son del sureste. Ya sabemos que Tabasco, Campeche, hacia el sur, es los que compran más en línea y también por pedidos, ¿no? Que se les surten sus pedidos. Eso es. Sí, es bien curioso que sí nos hemos dado cuenta que hermanos que son de iglesias aquí, incluso cercanas, no van al Faro a buscar sus materiales. Son los hermanos de fuera. No sé si no tengan en sus ciudades o en donde viven algún otro recurso donde buscar materiales, pero son los que nos buscan, los que principalmente buscan materiales del Faro. Aquí en la ciudad sí van, pero no son los más. Algo pasa, ¿no? en la región porque nosotros como iglesia, ustedes lo saben, no sé si todos lo sepan, pero tenemos una cosa que le llamamos Congreso Alabanza Suprema, que es un congreso de coros, ¿no? Y este año va a ser la edición, ¿qué número? Sexta. Comercial. Estamos próximos a la sexta edición del Congreso Alabanza Suprema, que es un congreso de coros. En la pandemia lo tuvimos que hacer virtual, fue también todo un reto, pero lo curioso es que también las inscripciones no son locales. No son del centro. Originalmente la idea del Congreso era servir a la gente local, ¿no? Originalmente, que sí, decíamos, bueno, si nos vamos más lejos, pues está bien. Pero la demanda de la zona no sucede, ¿no? Es ese fenómeno que también se ve en el Faro, ¿no? Y el Faro tiene un montón de materiales, no tiene todos los que de repente la gente quisiera, porque además aquí hay mucha competencia en la zona respecto a librerías, pero no se consumen en el centro, ¿no? ¿A qué crees que se deba ese fenómeno? Pues yo lo quiero ver del lado positivo. Uh-huh. Y quiero pensar que hay muchas iglesias, como Puerta de Salvación también, que produce sus propios materiales. Hay muchas iglesias que tienen gente capacitada, ¿no? Y que es, por ejemplo, el programa de escuela bíblica se enfocan mucho a las necesidades locales que tenga la iglesia o que tengan los niños, ¿no? En ese momento. Y entre las hermanas de escuela dominical o la encargada, llegan a producir sus materiales. Es en el mejor de los casos. O en otro caso van y buscan material de otras editoriales, que sí puede estar muy bonito, puede tener colores, puede tener una edición. Muchas veces son traducciones de materiales de Estados Unidos, pero a lo mejor esos materiales no están tan adecuados a las necesidades o a la doctrina. Y a la doctrina, sobre todo. Uh-huh. Sí, ese es el riesgo que se corre. Y el Faro, pues, depende del Ministerio de Educación de la Asamblea. El Ministerio de Educación es quien le provee los materiales que nosotros nada más publicamos. Entonces, sí pienso que el Ministerio de Educación tiene que hacer una evaluación pues muy precisa de qué es lo que las iglesias necesitan para poder cubrir esas necesidades y ofrecer esos materiales, porque podrá ser un material muy bonito tal vez o que tenga una portada muy llamativa, pero si el contenido no es lo que la gente está buscando,
pues ahí se va a quedar, ¿no? Entonces sí tiene que ser un trabajo integral de todos los equipos, ¿no? de la Iglesia Nacional para cubrir las necesidades del pueblo cristiano. Uh-huh. Ahí me parece que hay una desvinculación que hay que lograr que no exista, que tiene que ver sí con el contenido del material, pero también con la calidad de la producción, ¿no? Me parece que como iglesia presbiteriana podemos tener muy buen contenido, pero de repente no tenemos la calidad, no porque no podamos, sino porque en algún sentido no hemos logrado profesionalizar esa área, ¿no? O sea, esas editoriales o esos materiales que compiten con hablando de Escuela Bíblica de Vacaciones, por ejemplo, son editoriales que tienen un equipo enorme de gente profesional en dibujo, en animación, en tal, ¿no? Coreografía, que tienen buenos ingenieros de audio, ¿no? Que tienen buenos camarógrafos, ¿no? Y nosotros no. O sea, lo hacemos en nuestro caso, por ejemplo, como lo podemos hacer como iglesia, con los recursos que tenemos. A Dios gracias, como iglesia tenemos buenos recursos y de repente podemos hacer cosas que pueden ser interesantes. Pero definitivamente, lo hablo por nosotros como Puerta de Salvación, no logramos esa calidad como para decir, podemos ofrecer un material al nivel de lo que sea, ¿no? Porque no llegamos a eso. ¿Qué necesitamos como iglesia para llegar a ese nivel? Pues también es un tema de recursos. Como comentaba la hermana Clarita, el Faro también necesita una inyección de recursos. Porque, pues bueno, ya no es como antes, ¿no? Ahora la gente nos está pidiendo cosas novedosas, ¿no? Cosas no nada más que sea letra, ¿no? Sino que tenga animaciones, que pueda descargar una liga. No es nada más la sana doctrina, ¿no? Sí, no es nada más eso. Entonces, todo eso se requiere de inversión tanto de equipo como de gente que pueda producir eso, ¿no? Estamos acostumbrados a los hermanos que escriben o que dan, de nada más dar una ofrenda, ¿no? Pero no, realmente es un trabajo que lleva sus horas, que lleva muchas horas, es un trabajo intelectual de plasmar mis ideas, mis pensamientos, lo que quiero compartir, lo que sé, plasmarlo en papel, ponerlo, o digital, plasmarlo ahora en digital, y es un trabajo que lleva muchas horas. Entonces, sí, por esa parte de recursos también estamos padeciendo, porque a lo mejor puede llegar un proyecto muy bueno, pero no tengo el recurso para imprimirlo, ¿no? Entonces, pues esa es un área de oportunidad que ahorita tiene el Faro, porque si de por sí el Faro había pasado una época muy difícil, ya íbamos saliendo de esta época difícil y llega la pandemia, ¿no? No nos caímos al nivel que había estado de ventas y de recursos, pero sí dio un bajón, ¿no? O sea, sí bajó. Entonces, ahorita el reto es reponernos también dentro de esta industria editorial que antes de la pandemia ya iba en declive también. Uh-huh. Entonces, sí es una lucha y un esfuerzo que se tiene que hacer mayor, ¿no? de lo que veníamos haciendo. Hay una cosa que ahorita estaba pensando que estabas hablando, que tal vez no todas las personas logremos entender claramente. De repente hay una impresión de una Biblia que está impresa en Corea, ¿no? Y que te llega a las manos y te cuesta, voy a inventar un precio, tú tienes los precios claros, pero yo voy a inventar un precio, te cuesta $450, ¿no? Y la gente dice, pues ¿para qué le mandan a imprimir a Corea si me va a salir en $450? Tal vez si lo imprimimos aquí en Tlaxcala, pues me va a salir en $200, ¿no? ¿Cómo funciona ese tema de impresión? Pues es un tema globalizado, podríamos decir así, ¿no? Así como pues, la ropa que usamos, mucha viene de China, mucha de Taiwán, así. La verdad es que en cuestión de impresión, allá se tienen mejores precios que aquí. El tipo de papel también. Hay un tipo de papel, el papel Biblia, que todos conocemos, que es muy delgadito y que suena a Biblia. ¿Así se conoce como papel Biblia? Sí, okay. Sí, papel Biblia. Ese aquí en México es carísimo. Si ustedes van a cualquier librería,
¿Han encontrado algún libro en ese tipo de papel? No. Bueno, en Porrúa el papel es como revolución. Revolución. Sí. Exacto. Sí, no. Ese papel que es muy finito, muy resistente, sí, es un papel muy, muy especial, ¿no? Sí, prácticamente creo que nada más lo conocemos en las Biblias, ¿no? Ajá. Porque aquí en México es muy caro ese papel. Sale más barato mandar a hacer allá, y con todo lo que implica el transporte en barco normalmente es de allá para acá, mandar a hacer allá que hacerlo aquí. Entonces mucho es esa parte de la globalización y de que allá está la maquila y que te sale más barato mandarlo a hacer. Pues esta cuestión de los libros es lo mismo, también eso sale mejor así. Es decir, que cuando yo tengo una Biblia en las manos de Corea y que me cuesta 450, me sale más barato eso que hacerlo aquí. Sí. Bueno, obviamente también tiene que ver cuántas mandes a hacer, ¿no? Si se tiene que mandar a hacer una cantidad importante, pues para que también salga, ¿no? O salga en un precio accesible. Pero sí sale más barato hacerlo allá que hacerlo aquí. En el caso de la iglesia presbiteriana se hizo, yo digo como el bolillito, ¿no? Del Faro, la Biblia con el himnario, ¿no? Creo que fue un acierto el generar esa impresión, ¿no? En ese caso sí resulta un buen elemento de apoyo para la institución, para la empresa. Sí, sin duda. Pues fue un proyecto que nació de la asamblea, pero después ya se pasó a su casa editorial, y ya lleva muchos años que ciertamente es el bolillo de la empresa. Y no solamente ahorita la Biblia con himnario, sino también el himnario solito, la nueva edición ya está también en papel Biblia, digamos, y ya también es una producción hecha en Corea. Con esa calidad, queda mucho más delgadito y bueno, estéticamente está bonito, está más práctico para llevarlo en la bolsa también, y ya también con esa calidad. Pero ahora con este tema de las pantallas y de los cañones y de todo eso que ahora se proyectan los himnos, pues es como que difícil que la gente lleguemos como antes con nuestra Biblia y nuestro himnario, ¿no? Sí. ¿No es una competencia muy desventajosa para la editorial? Pues sí, pero ¿qué hacemos cuando se nos va la luz o se nos va el internet, ¿no? En la transmisión del culto, pues nos quedamos así como, hoy hubiera traído mi himnario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros lo vemos con una visión de aquí, de la ciudad, de la capital, que es más fácil, pues tener acceso a una pantalla, a un buen cañón que se pueda ver. Pero la verdad es que en el campo nacional todavía hay muchas iglesias, en lugares un poquito más alejados, que todavía siguen llevando su himnario en papel. Entonces, todavía hay oportunidad de vender productos físicos, pero también el himnario ya lo encuentran también en digital. Eso es el otro pues producto en el que hemos incursionado, ¿no? El himnario digital. Si ya no quieres llevar, así como ya no cargas tu Biblia, pues también el himnario lo puedes tener en tu celular, ¿no? Uh-huh. Al respecto, por lo menos aquí en la iglesia tenemos una política de no poner el texto bíblico en la pantalla, ¿no? A mí me parece que el tema de la Biblia en papel tiene una representación muy importante, ¿no? Yo les digo cuando doy clases de homilética específicamente, le digo a los muchachos, no es lo mismo llegar y decir, hermanos, esto es palabra de Dios, ¿no? Porque aquí tengo todas las apps, ¿no? Que llegar y decir, hermanos, esto es palabra de Dios, ¿no? Es decir, el efecto es un efecto completamente diferente. Entonces, en ese sentido, el papel, pues tiene una representación, un simbolismo que es muy importante, ¿no? Y el seminario es donde se van preparando a estos hombres y estas mujeres que van a estar frente a la iglesia. En ese sentido, hermana Clarita, ¿qué responsabilidad siente usted de tener que darles de comer? Porque literalmente eso es, darles hospedaje,
un hospedaje digno, que los baños estén adecuados, que las áreas estén adecuadas, que los pianos estén afinados, que los maestros sean los adecuados. Digo, yo sé que usted no los elige, pero finalmente usted les paga. ¿Qué responsabilidad siente usted de tener a ese grupo de profetas futuros, ¿no?, en sus manos? Pues una de las cosas que yo recuerdo recién llegada y que marcó mucho incluso la visión y el objetivo de estar aquí fue precisamente de un alumno cuando en un momento de ellos mantenían oración, un periodo de oración los días viernes. Y terminando su periodo de oración, yo me acerqué a uno de los lobbies. Ellos terminaban, no quise interrumpir porque estaban justamente en este término. Y cuando sale el grupo, uno de ellos me dijo: oiga, hermana, usted lleva muy poco tiempo aquí. Sin embargo, estuvimos orando por usted. Y yo sí me quedé así como extrañada, si ellos no me conocen, nunca me habían visto y repite, bueno, no por usted como tal, sino alguien como usted. La verdad es que usted ha empezado, queríamos a una persona que nos escuchara, que viera también aquí la situación de alimentos, de hospedaje precisamente. Creo que eso marcó mucho en mí, el estar pendiente de esos puntos. Me hizo pensar un poco el tiempo de estudiante, ya dirán, pero sí, por lo que yo pasé. Yo creo que para mí es muy importante que precisamente los estudiantes quienes fueron o tienen ese llamado, van a ser precisamente quienes van a estar adelante proclamando la palabra de Dios. Para mí es importante, en la medida de lo posible, pues que coman bien, que sean bien atendidos. Una de las cosas que procuro es mencionarles y mostrarles en hechos que la puerta de mi oficina está abierta. Siempre va a estar abierta. Y si la llego a cerrar es porque de verdad me tengo que concentrar en algo que debo de realizar, de pagar o transferir. Justamente pandemia hizo para el área administrativa un momento de oportunidad. Increíblemente para mí, yo creo que ese momento de pandemia fue de oportunidad porque logramos invertir y atender zonas imposibles de atender. En cuestión de baños, en cuestión de boiler, incluso un área de oportunidad. Lamentablemente una de nuestras hermanas muy querida, muy conocida, al menos en este tiempo que yo he estado, y de pronto llegan estudiantes que llegan específicamente a saludar a la hermana Blanquita, y yo creo que muchos que escuchen van a decir, oh sí, la hermana Blanquita, claro, ¿cómo olvidarla? La hermana Blanquita lamentablemente pasó por una situación de COVID. La hemos acompañado en esta temporada, en este duelo, cuando su esposo lamentablemente fallece. Y una de las cosas que afectó fue precisamente su fuerza, su salud, sus pulmones. Y un día llegó a decirnos que parecía que ella ya no iba a poder seguir trabajando, laborando, muy triste, muy desconsolada. Y esto hizo que actualmente pues nos sentáramos a ver de qué vamos a hacer, porque pues ya casi regresan los estudiantes, la hermana siempre ha estado colaborando, entonces ¿quién va a hacer este papel? El buscar la tarea o darme a la tarea de buscar a alguien propicio, alguien idóneo. Gracias a Dios nuestra hermana sigue colaborando en la medida de lo posible en cuanto a sus fuerzas le permiten, pero tiene mucha experiencia y el nuevo personal, mi hermano Esteban,
ha traído, ha inyectado esa parte de dinamismo, de nuevas recetas, incluso buscando que sea adecuada en cuestión nutrimental, balanceada, tratando ambos de meter más verduras, de mantener esta parte de que los estudiantes pues consuman sus alimentos de una manera grata, agradable, cuidando también que sus habitaciones, en la medida de lo posible y hasta donde los recursos lo permitan, poder tener un cuarto, una cama agradable, confortable, donde puedan recostar, ahí sí diré, su cabeza de una manera que puedan descansar y renovar fuerzas. Gracias a Dios hemos contado con la colaboración de hermanas femeniles, voy a mencionarlo, nuestras hermanas de aquí, de nuestra iglesia, Puerta de Salvación. Actualmente los colchones que hay, incluso los colchones, fue una maravilla, una bendición del Señor. Creo que a Jaciel, creo que todavía alcanzó el poder recostarse en esos colchones. De verdad, ustedes hubieran visto los colchones que habían por la falta de recursos, no se habían logrado cambiar. Ya ni se llamaban colchones, ¿no? No, ya no, pastor, ya no. Yo creo que eran cuevitas ya con resortes. Y bueno, ya eso cambió. Hay un aspecto diferente, cortinas que las hermanas precisamente también lograron trabajar, organizarse, trabajar y donar. Pero en cuanto a alimentación, creo que hemos tenido unos buenos comentarios. Creo que últimamente permitió poder inyectar un poquito, hacer cambios y mejorarlos. Falta mucho más recursos incluso para que esto aún mejore muchísimo más. Sí es necesario hacer adecuaciones en cuestión de edificios. Sí es muy urgente, creo yo, urgente hacerlo. Pero pues no dudo que en su momento el Señor va a seguir precisamente tocando los corazones de estas personas, de nuestros hermanos, incluso personas que yo ni conozco, solamente me llegan esas ofrendas. Hasta el día de hoy no conozco a alguien que nos ayuda mensualmente desde apoyo COVID. O sea, no sé ni quién es, ni quiere el hermano o la hermana, no lo sé, darse a conocer. Pero hermano, hermana, donde esté, de verdad, su ofrenda llega, ayuda muchísimo y se ha aplicado para lo que se ha estado enviando. Así que, por favor, de verdad, un abrazo para mis hermanos. Es cómplice el pastor David, o sea, tengo que decirlo, porque a través de él ha llegado no solamente esta, sino otras ofrendas y lo importante es aplicarla precisamente para lo que lo están enviando. Yo la veo así como la gran mom, ¿no? De todo el seminario, sí, que llega el pesito y es así de para esto, ¿no? Sí, y luego el hijo sale con que las calabazas no me gustan y es así de no tienes idea de todo lo que tuvimos que hacer para que lleguen las calabazas y no te gustan las calabazas. Pero la responsabilidad que usted tiene de servir a los futuros ministros y ministras de la iglesia, creo que es una responsabilidad súper importante, ¿no? Que yo creo que ha de sentir usted bonito cuando ve de repente años después a ese muchacho que llegó predicando y anunciando el evangelio, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia con ellos muy linda, muy hermosa. Siempre cuando llegan los chicos me dicen, o por lo menos escucho comentarios que dicen, oigan, esa administradora es verdad muy seria, muy eso sí, eso es muy seria, eso sí es cierto, eso sí no es mentira. Y la verdad es que ya conforme me van conociendo, pues van precisamente tomando esa confianza, ¿no? Siempre les he mencionado a los estudiantes, miren, el hecho de salir tal vez de aquí de las instalaciones y que yo les pregunte, bueno, requiero por lo menos que me compartan a dónde van, no es porque yo quiera saberlo, sino porque yo me siento verdaderamente comprometida con el bienestar de ustedes. O sea, sus padres viendo esta salida de sus hijos, que para muchos, de verdad, para muchos, y sobre todo los que vienen de provincia, es como su primer salida así oficial de casa
sin sus padres, sus hermanos o familia, y que saben que vienen al seminario y de verdad los papás dicen, mi hijo va a estar bien porque está en el seminario. Entonces, creo que mi hermana Verónica no me va a dejar mentir. De verdad es un compromiso que sentimos de que ellos estén bien, de que estén cuidados, y siempre termino diciéndoles, miren, tienen dos situaciones. Me pueden no decir y ustedes, no sé, van a salir y ustedes no decirme nada, o me pueden compartir y si algo les llegara a pasar, espero en el Señor que no, pues por lo menos voy a saber a dónde dirigirme, a dónde buscar, hacia dónde ir. O si algo llegara a pasar o algo, por lo menos decir, bueno, aquí mencionó que iba a ese lugar y si no fue a ese lugar y fueron a otro lugar, bueno, pues por lo menos tengo algo con qué empezar o por dónde empezar. Esperemos que no haya necesidad de hacer ninguna situación de logística para buscar a alguien, pero sí es como un poquito eso, ¿no? La mamá de casi todos. Sí. Procurando siempre, siempre voy a decirlo, hay quienes se acercan un poco más, hay quienes no, hay quienes son muy reservados en cuestión de compartir contigo más que lo indispensable, en cuestión de disciplina, trabajos becarios, porque se realiza una actividad becaria como parte de su formación. Y hay quienes sí rotundamente llegan, tocan y me puede atender. Es que mire, me pasa esto o surgió esto. ¿Usted qué opina? ¿Cómo me puede ayudar? O así, ¿qué hago? Y siempre les menciono, si ustedes me comparten, bueno, a lo mejor sí me enojé, a lo mejor sí, pero buscaré la manera siempre de ayudarles. Y creo que esa parte ha funcionado, por lo menos hasta ahora, creo yo, ha funcionado. Y tal vez no puedo decir que al 100% tengo la confianza de todos, respetando a aquellos quienes han mantenido como su distancia, pero sí creo que la mayoría tienen esa confianza de poder acercarse y compartir incluso sus inquietudes, sus problemas de todo tipo, económico, incluso amorosos, así como de, no, mi novia, no, ya no es mi novia. Es que hay quienes tienen novia por semestre, ¿no? Así Yo es. conozco Sí. alguno por ahí que es novia tiene novia por semestre y ahí está la gran moma esperando y siendo paciente. Y yo la he visto a usted, yo la he visto ahí 12 de la noche esperando, abriendo Sí, puertas. abriendo puertas. La verdad es que la responsabilidad que usted tiene es enorme. No solo fiscal, ¿no? Sino tiene un montón de responsabilidades. Y creo que esa responsabilidad, Vero, la comparte en otro sentido, porque tú eres la responsable de un montón de alumnos que no son presenciales, que tu responsabilidad no es alimentarlos, no es cuidarlos, no es estarles abriendo la puerta, pero al final el sector que tú atiendes, que tú sirves, es un sector de gente que es de la iglesia, que la mayoría de ellos tienen un trabajo, la mayoría de ellos, o son nada más de casa, pero que tienen la intención de prepararse para colaborar en la iglesia. Y esa es otra responsabilidad como diferente, pero también grande. ¿Cómo sientes tú esa responsabilidad? Sí, yo realmente aprecio mucho que hay hermanos, hermanas que en medio de su trabajo, de sus tareas en casa, del ministerio que ya tienen en la iglesia, todavía dicen, voy a apartar tiempo para formarme en el seminario, ¿no? O sea, voy a entrar a un programa, voy a estudiar. Y sé la inquietud que representa para ellos esta distancia, ¿no? Acá si hay una necesidad inmediata, se pueden acercar, están accesible la puerta física. Acá es una puerta virtual, ¿no? Y el hecho de que a veces hay hermanos que dicen, no estoy entendiendo esta actividad, no estoy entendiendo esta tarea, o de pronto no se ha conectado el profesor a la clase, ¿qué está pasando, no? Y nosotros, ¿qué no coordinamos bien? A ver, le ha pasado a pasar también, ¿no? Sí, le ha pasado que de pronto, y veo que les causa preocupación, les causa inquietud no tener su boleta de calificaciones o no saber. O sacar una mala calificación. Yo he tenido el caso de que alguien dice, no puedo llevar esta calificación a mi
casa, pastor. Necesito otra calificación, ¿no? Sí, porque también a veces, también hay estudiantes en los programas que son apoyados por sus iglesias, por sus presbiterios, por sus familias, porque a sus familias también les tienen que decir, tengo que reservarme este tiempo, o sea, en lugar de ver una película o salir a cenar o de hacer otra actividad, tengo que reservar mi tiempo pues para estudiar, ¿no? Entonces, sí hay hermanos que nos han dicho, no, es que mi esposa me va a decir que estoy, o sea, porque estoy apartando el tiempo, no salí a cenar con ella por estar estudiando y de pronto yo le llevo ahí no es un caso, o sea, no es son varios casos de, yo no puedo llevar esta calificación a mi casa, no puedo enseñar esto a mis hijos, porque yo les exijo 10 o 9, o cuando menos, y no puedo llegar con 7, ¿no? Así, sí, y es, pues a veces gestionar todo esto de que es que el profesor no me explicó, y el profesor no, yo les dije claramente lo que tenían que hacer, y tal vez los hermanos no atendieron. Entonces hay también a veces que conciliar, ¿no? Mucha de la tarea a veces es conciliar, no queremos, por ejemplo, del área... confiamos en nuestros profesores y queremos respaldarlos, pero también queremos brindar este apoyo a los estudiantes porque sabemos que su perfil es distinto, ¿no? Que están con un montón de actividades, que tienen la intención de estudiar, pero que a veces tienen sus dificultades. Entonces, muy común acá las prórrogas. Por favor, directora, dígale al profesor si no nos da oportunidad de entregar la próxima semana y de verdad sí ya dame la próxima semana. Pero también a veces nos toca atender este tema pastoral, ¿no? Tuvimos casos pues en esta pandemia donde también de pronto un centro nos decía, hermano, todos estamos enfermos de COVID, tenemos que parar, no podemos tener el siguiente curso porque pues estamos enfermos, ¿no? O ya tal hermano perdieron familiares, perdieron personas cercanas y pues ante esas eventualidades no pueden continuar también. ¿Cómo enfocarse o cómo concentrarse, ¿no? en un programa de estudios cuando hay estas eventualidades de pronto que se añaden ya a lo otro? Entonces, también de pronto toca hacer una tarea pastoral o de acompañamiento que es difícil llevar con lo académico, porque al final de cuentas, pues nosotros tenemos que ser también... en ese sentido justos y decir, hermanos, si este curso requería entregar un proyecto, hacer un ensayo, tomar 5 sesiones de clase y de pronto no cubriste con los criterios, aunque entendemos la situación, pero tienes que recursar para pues aprovechar el curso, ¿no? Y mediar todas esas cosas. A veces es complicado, ¿no? También nos toca a veces hacer una labor de acompañamiento. Cuando tuvimos estudiantes hasta la pandemia, los estudiantes venían los jueves acá. Pastor, luego también ahí le dábamos un poco de lata, pastor. Un poco. Bueno, fuera que un poco. Es que luego venían pues del trabajo y aquí se comían la torta y aquí se comían el refresco, pero luego dejaban por ahí los salones medio sucios, por eso, pero sí. No quiero parecer malo, pero el problema era que llegaban el jueves, comían, la salida era a las 10, me parece, sí. La salida a las 10 y dejaban todo oliendo a torta pero el problema es que al otro día a las 8 de la mañana era la entrada de los seminaristas, ya había clase y entonces era los seminaristas lo encontraban sucio y entonces era de la iglesia y era yo de, a ver, esperen, no soy yo, ¿no? Entonces hemos tenido, debo decir que hemos tenido ciertas dificultades con mi hermana Clarita, con su carácter también he tenido dificultades, pero pues es parte de la conciliación que había que tener, ¿no? Porque éramos colaboradores de una misma cosa, ¿no? Y de esto de los futuros pastores, los futuros que van a predicar y los hermanos que en todos lados van a predicar el evangelio. O sea, es una responsabilidad enorme la que tienen ustedes, ¿no? Sí, así es. Sí, entonces también tiene su área de tener que hacer esta actividad académica, pero tendremos que combinar luego y pasar al rol de ser hermanos al fin de cuentas, ¿no? Hermanos en la fe y acompañarnos y consolar y animar o exhortar, que luego es la parte. Pero al final es divertido, ¿no? Sí. Pero al final es divertido, ¿no? Es apasionante, digamos.
Muy bien, como ven, le da sentido al ministerio, ¿no? Sí. Como ven, estamos en medio de mujeres que tienen una labor fundamental dentro de la iglesia. La verdad es que yo estoy muy contento. La verdad es que estoy muy divertido también. Yo puedo dar testimonio del trabajo de ellas porque estoy cerca de alguna manera de toda la labor que realizan, y la he visto a lo largo de los años. Desde que hemos estado aquí, hemos visto la labor, y la verdad es que reconozco que son pieza clave y fundamental para que las áreas donde están funcionen adecuadamente. Y estoy muy divertido, pero bueno, ya vamos a ir cerrando porque no sé si toda la gente ya se quedó hasta estas horas con nosotros, no lo sé. Nosotros estamos bien, creo que otro café le podemos seguir, o a lo mejor nos piden una segunda parte, ¿no? A lo mejor, y eso estaría padrísimo. Pero bueno, vamos a ir cerrando el día de hoy, y quisiera ir con cada una de ustedes que además de que se despidieran y de que dijeran lo que creen hace falta decir, que le digan a los hermanos cuál es el futuro de cada institución donde ustedes están, cómo les gustaría ver a la institución, qué es lo que ustedes ven que es posible que suceda, ¿no? Creo que eso sería muy interesante, que pudieran plantearle a la iglesia. Hermana Clarita. Bueno, pues primeramente yo quiero agradecerle por este momento tan lindo, tan bonito. Creo que me olvidé de muchas cosas y pude ver de mis hermanas una perspectiva aún más muy interesante y muy bonita. Yo quisiera ver un seminario con mayores recursos, que pudieran en un futuro poder tener precisamente quienes habrán de ser los líderes de nuestras iglesias, tener lugares decentes, así lo voy a decir, decentes, ya no digo cómodos, pero sí decentes. Se requiere mucha inversión, y yo sé que hay muchos hermanos, muchas hermanas, instituciones que pueden ayudar a este ministerio a continuar, que pueden a través de nuestro Señor tocar sus corazones para poder hacerlo, porque lo he visto. Soy testigo de ello, y yo confío y tengo fe en que se pueden mejorar. Es urgente que se reacondicionen muchos espacios. Me gustaría ver muchos estudiantes, sí, muchos estudiantes. También considero que ahorita en cuestión de estudiantes no estamos mal el grupo que tenemos. Sin embargo, creo que se puede tener la oportunidad de crecer en estudiantes. A veces he pensado que el mismo tiempo me tomaría a mí de realizar precisamente mi labor como administradora para 20 estudiantes que para 50. Yo creo que hasta con mucho más ánimo, más gusto, podría yo hacerlo. Quienes estén al frente, incluso, creo que le dan vida a esos espacios que tenemos como seminario. Son necesarios, son buenos, son bonitos, pero sí requieren muchos recursos, y sí me gustaría verlos todavía llenos, con mucha vida y con mucho futuro y con mejores instalaciones. Eso. Muy bien, gracias. Muchas gracias por su trabajo en medio de la iglesia. Gracias. Flor. Gracias. Sí, gracias, pastor, por este espacio. Y antes de hablar del futuro del Faro, yo quisiera compartirles, porque no sé si los que nos están viendo lo saben también, pero Publicaciones El Faro tuvo su origen en la publicación de esta revista. Esta revista, que es la revista mexicana más antigua que se sigue editando. Su primer número fue en 1885. Tiene 137 años esta revista que se está editando, y hasta ahorita sigue también, por el momento, por las condiciones, solamente en formato digital, pero se sigue editando y sigue trabajando. Que por cierto, entre paréntesis, perdón que te interrumpa, pero entre paréntesis, si alguien está interesado en ver esas ediciones, en la biblioteca del seminario están todas esas revistas, desde la primera, están en la biblioteca del seminario. Entonces, si alguien quiere leerlas, quiere verlas, o quiere leer un libro,
véngase al seminario, véngase a la biblioteca y pida acceso, le van a dar acceso y le van a permitir revisar absolutamente todos los libros que quieran. Así que no hay pretexto para eso. Perdón que te interrumpa, pero ese creo que era un asunto importante que podíamos decir. Sí, y bueno, y complementando, además de las ediciones físicas, pues ahorita en la página del Faro, www.publicacioneselfaro.com.mx, también pueden encontrar muchas ediciones que pueden descargar de manera gratuita. Entonces, bueno, eso lo hicimos durante el tiempo de pandemia buscando fortalecer a los hermanos. Si necesitaban encontrar algún consuelo, algún apoyo, alguna ayuda, lo pueden encontrar en los escritos que los diversos autores, los pastores del campo nacional, nos comparten para la revista. Entonces, bueno, esto es el pasado del Faro, 137 años, y actualmente este año estamos cumpliendo 60 años de estar en Coyoacán. Somos un ícono, como les decía, ¿no? En Coyoacán. 60 años de estar en las instalaciones actuales. También se requieren pues algunas inversiones, mejorar el edificio, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a poder hacer todo esto, ¿no? Y la invitación, hermanos, es para que nos busquen, para que consulten qué materiales tenemos. Como decía el pastor, ahorita todo lo que se vende en el Faro está asegurado que es sana doctrina, que es doctrina nuestra, que es doctrina en la que confiamos, que en la que creemos. Entonces, no tiene necesidad de estar buscando en otros lugares. Está la Casa de Publicaciones de la Iglesia Presbiteriana y ahí estamos para servirles. Gracias. Muy bien, Vero. Sí, siempre cuando iniciamos un curso propedéutico, cuando van a entrar nuevos estudiantes al programa, nos gusta compartirles este pasaje de los hermanos de Berea, estos hermanos que iban a las Escrituras a comprobar si aquello que Pablo y sus otros maestros les compartían, ¿no? Entonces, los espacios del área de extensión o los cursos que tenemos, más bien los cursos que tenemos, yo les llamo espacios para la reflexión, para ser un poco como estos hermanos de Berea, que quieren ir a comprobar y ver si eso es lo que dice en la Escritura, ¿no? Si esto que estoy aprendiendo o practicando o haciendo en mi iglesia, en mi ministerio, tiene su principio y su base bíblica, ¿no? Entonces, creo que todos en la iglesia, y esto es lo que ofrece el seminario por extensión, es que todos tengamos la oportunidad de acercarnos a la formación bíblica, teológica, de acompañamiento pastoral en nuestros ministerios, y yo lo que quisiera ver es más hermanos así, con estas características, ¿no? Que dicen, yo quiero reflexionar, ¿no? Y no por estar en contra de lo que el pastor predicó el domingo, ¿no? Sino porque todos de alguna manera tenemos nuestros propios desafíos en casa, en el ministerio local, aún en nuestras tareas profesionales, ¿no? Como educadores, como médicos, como ingenieros, tener una perspectiva del reino, ¿no? Más amplia. Y a mí me emociona mucho cuando tenemos un programa para profesionistas, ¿no? Una maestría para profesionistas, vienen hermanos con doctorados o maestrías en el área que ellos desarrollan y vienen a estudiar también, y entonces empiezan a ver lo que hacen con un panorama mucho más amplio, ¿no? Y cumplen así también su tarea vocacional con una perspectiva del reino. Entonces, hermanos, pues tenemos programas también que queremos que sean más enriquecidos. Lo mismo que dice la hermana Clarita, invitamos un profesor, organizamos todo el espacio en la plataforma, el diseño, y de pronto no vemos tanto interés de hacer esta reflexión, de este estudio. Entonces, los invitamos, hermanos, a que... Bueno, y si resulta que después de la reflexión hay que estar en contra del pastor, porque no, es que no se dicen esas cosas, pero hay que decirlas. Si doctrinalmente el pastor está equivocándose, pues hay que estar en contra del pastor, ni modo, ¿no? Tal vez en esa reflexión no es un tema de odio, sino es un tema de defensa de la fe, ¿no? Entonces, si esa reflexión te lleva a eso, pues bueno, pues así es, ¿no? Y así tendrá que ser para cuidar la iglesia del Señor, que ha puesto en las manos de todos los líderes de la iglesia, ¿no?
Como ven, bueno, estamos aquí con un grupo de mujeres de fe. Soy testigo, mujeres muy trabajadoras y mujeres que tienen en sus manos unas enormes responsabilidades que yo creo que delante del Señor la están cumpliendo. Así que ustedes las han conocido, están aquí desde los atrios del Señor, trabajando para que el reino del Señor crezca, y creo que es importante que aquí, a cada una de ustedes, en las iglesias donde estamos, reconozcamos, amemos, cuidemos a estas mujeres que siempre están trabajando, siempre están colaborando, y que en muchas ocasiones dejan parte de su vida familiar para poder dedicar al ministerio que han sido llamadas. Así que ahí donde están, hermanas, un fuerte abrazo a todas ustedes, un enorme reconocimiento, y no se cansen, aunque de repente los hombres seamos así como somos, así quién sabe cómo, no se cansen, el Señor las ha llamado y el Señor las usa y las seguirá usando para que el reino del Señor se extienda. Que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias. Gracias.